estimados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa número 71, Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Muy buenas tardes, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti para darte gracias, Dios, por una oportunidad más de estar aquí, de compartir tu palabra. Te damos gracias por el don de la vida, por esta semana, Señor, que concluye. Gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor, y por este espacio que tú has permitido, Señor, para compartir de lo que tú nos das. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea tu palabra, Señor, la que brote de nuestros labios, y que seas tú tocando corazones, Señor, de cada una de las personas que en este momento nos sintonizan, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y me voy a permitir leer para ustedes en la Biblia, en el libro de Oseas, del capítulo número 11, y dice así la palabra de Dios. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: el amor de Dios por Israel. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. No volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandirán espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre, por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. Dios bendiga su palabra. Este título de este capítulo de Oseas: el amor de Dios por Israel, el amor de Dios por su pueblo, donde Él nos habla y nos muestra cómo Él nos atrae a Él, nos atrae a su Hijo con esos lazos de amor. A pesar de la infidelidad de ese pueblo, de todo lo que le fallamos, a pesar de eso, Dios muestra su amor. Bueno, y queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están sintonizando el programa, muy especialmente a la hermana Ana Rodríguez, la hermana Naneira, y todas aquellas personas que nos acostumbran, que están ahí pendientes del programa a esta hora de 1:30 a 3 de la tarde. Pues doy la cordial bienvenida al pastor Gabriel Jiménez de la Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh. Bienvenido, pastor. Tenía un ratito que no nos acompañaba. Sí, señor, pero aquí estoy. Gloria a Dios por eso. El pastor Alex Mercado de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Bienvenido. Muchas gracias, Evodia, y cordial saludo a todos nuestros oyentes. Amén. También tenía días, es que hoy vinieron pues aquellos que tenían días que no habían venido al programa. Y el pastor Jesús, el pastor Jesús de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, Jesús Angulo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermana Evo, muy contento de poder acompañarnos hoy en este lugar. Amén. Muy bueno, contentos estamos todos de que estemos aquí en este lugar para compartir con ustedes y con el público que nos escucha. Bienvenido, pues le damos también gracias a Roberto Bobby Orozco, que siempre nos acompaña a esta hora en el programa, y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, antes de comenzar nuestro tema, vamos a recordar los números telefónicos de la emisora: 349-3929, 349-3548,
320-546-5636. A este número usted puede enviar un mensaje por WhatsApp. 320-546-5636. Y usted también puede ver el programa entrando a internet y abriendo Cadena Radial La Libertad y marcando el link Radio Tropical. Y después de hoy, usted puede ver los programas desde el 63, del programa número 63, entrando a YouTube, Alto y Sublime, y ahí puede ver los programas que hemos venido realizando desde el 63. Vamos con el número 71. Y recuerda que nuestro programa va de 1:30 a 3 de la tarde con la nueva sección, que bueno, ya no es tan nueva, desde agosto la venimos, ya llevamos 4, ¿verdad? 4 con sección Gracia y Verdad. Bueno, el tema a tratar hoy es el amor en la Biblia. El amor en la Biblia. Y en la sección Gracia y Verdad, cristiano del entretenimiento. ¿Así es, pastor? Cristiano del entretenimiento. Bueno, entretenimiento. El cristiano y el entretenimiento. Ah, es el cristiano y el entretenimiento. Sí. Bueno, y es el amor en la Biblia. Bueno, nos gustaría comenzar para ver, o sea, cuál es la diferencia entre el amor en la Biblia y el amor en el ser humano. Me imagino, pues hay una diferencia, cómo lo presenta la Biblia el amor y cómo lo tiene o lo lleva el hombre, el ser humano. Curiosamente, estos días he estado meditando sobre un tema tan difícil, sobre todo porque en este mes comercialmente se habla del mes del amor y de la amistad. Pero el hecho es que para el hombre el amor es más que todo un sentimiento, entendiéndose como una manifestación del alma hacia una persona. Eso es lo que entendemos como amor según el hombre. Es decir, es algo que es movido más que todo por un corazón, es movido por el corazón humano que está caído, que tiene remanente de pecado y que para amar necesita ciertos estímulos como el gusto, la belleza, las posesiones y toda una serie de cosas que rodean. Mientras que nosotros vemos en la Escritura que el amor no es presentado como un sentimiento, aunque ciertamente hay algo emocional, pero el amor es presentado en la Biblia, primero en Dios, como una perfección, como un atributo. Y dentro de la teología clásica, el amor aparece como uno de esos atributos que Dios comunica, como un atributo comunicable de Dios, que Dios entrega al hombre. Nosotros no solo vemos del amor de Dios hacia el hombre, sino que fíjate que la Escritura nos permite observar tal vez la más grande manifestación de amor en todo el universo. Es el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, lo que conocemos como el amor intratrinitario. Así como el Padre ama al Hijo, así lo menciona la Escritura. Esa forma de amor perfecto, y digamos que es la manifestación más perfecta de amor por una razón, porque Dios es perfecto. En la Trinidad, las personas de la Trinidad son perfectas, las personas de la Trinidad, y eso permite que su amor sea perfecto, no así el amor humano, que está manchado por el pecado. Amén. O sea que el amor del hombre es circunstancial, como decía, de acuerdo a de pronto si le gusta a alguien o si le conviene a alguien. Es como muy variante, y vemos que el amor de Dios es siempre permanente. Recordemos algo, el amor de Dios nosotros lo estudiamos como parte de un atributo, ¿verdad? Pero
pero no puede estudiarse aislado de todos los demás atributos de Dios. Es decir, el amor de Dios es eterno, es infinito, el amor de Dios es constante, nunca deja de ser. Dice en 1 Corintios 13, que seguramente vamos a ir sobre ese texto, seguramente vamos a analizarlo, pero entonces el amor de Dios también es santo. Amén. Y todo eso indica una perfección en la manera como Dios ama. Dios ama de manera perfecta, y creo que la muestra máxima del amor de Dios es que se hizo hombre. Amén. Para amarnos en persona. Amén. O sea, ¿y cómo define Dios el amor? Él es amor, dice la palabra. Sí. Dios es amor. Ahora, ¿cómo define Dios en la Biblia que es el amor? Hay un asunto importante acá, y es que el amor en la Biblia no hay definiciones. No hay definiciones. No hay definiciones. Las definiciones las sacamos de la Biblia, pero nos toca hacer un proceso de sistematización de la verdad, es decir, tomar los pasajes donde Dios nos muestra, nos enseña lo que es el amor a través de ejemplos. Entonces, esos ejemplos que Dios nos da nos permiten entender cómo es el amor de Dios, y basado en eso sabemos lo que es el amor. Entonces, bíblicamente el amor es una perfección de Dios, es un atributo de Dios que Dios comunica. Pero ¿cómo demuestra Dios su amor? La muestra máxima del amor de Dios para con nosotros es habernos dado a Cristo, Amén. Su Hijo, en la cruz Juan del Calvario. 3:16. Amén. Sí, el hermano Juan Gabriel siempre ha 3:16. definido como que el amor es acción, no solo palabras, sino que se actúa, hermano Gabriel. Sí, así es. Yo pienso que lo que está diciendo el pastor Alex tiene toda la razón, porque es bíblico lo que está diciendo el pastor Alex, está basada en la Biblia. Ahora, la Biblia no define no da una definición de amor como lo encuentras tú en un libro o en un diccionario. Pero yo pienso que la definición máxima que tiene la palabra de Dios, o sea, la Biblia, son los actos que vemos a través de Dios dentro de la Biblia. Sí. O sea, yo pienso que eso... Miren, la mejor definición está en el modelo. O sea, alguien puede hablar mucho, pero el modelo es lo que te indica a ti la mejor definición. Y eso lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en las personas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que todo lo que usted ve en la Biblia está basado en el amor. Inclusive, si vemos a nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que Jesús es nuestro modelo perfecto en el amor. Amén. O sea, si nosotros seguimos el modelo de Jesús, que ahorita vamos a estar viendo diferentes versículos y cosas para que veamos realmente lo que para Dios es el amor. Miren una cosa interesante. En nuestro mundo, como decía el pastor Ale, ¿cómo ha definido el amor? Dice que como un sentimiento, a veces un sentimiento romántico. Sí. O inclusive como una atracción. Sí. ¿Sí? Se define el amor a veces de atracción. Exacto. Entonces dice, oye, yo miré y tengo eso. Pero miren una cosa. Eso de sentimiento romántico, atracción, no tiene nada que ver con el verdadero amor en los términos de Dios. Es completamente diferente. Entonces, vamos a ir mirando cosas porque realmente, si usted mira la Biblia, usted puede sacar algunos conceptos importantes, como mirar el amor como ese deseo gozoso y voluntario de poner el bienestar de otro por encima del nuestro. O sea, y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y es lo que ahorita vamos a ver cuando Pablo lo dice que es el amor. Entonces vamos a ir viendo eso porque me parece que tocamos un tema, yo pienso que es un tema interesante, bien interesante. Sí. Y hay que mirar también algo con relación al amor, es que si ese amor de Dios ha sido derramado en todos los corazones o solamente en aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Porque me atrevería a decir, y por medio de las Escrituras, que el que vive, experimenta y recibe ese verdadero amor de Dios es aquel
que está en Cristo. Amén. Amén. Es más, si ustedes me permiten, yo quiero leerles un texto que se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, seguramente el pastor Gabriel lo tenía y está diciendo, Alex me lo robó, pero como él me ama en el Señor, entonces no va a haber problema con eso. Entonces, mire, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, en estos versículos, 3 versículos que acabamos de leer, miren cómo expresa el tamaño del amor o la calidad del amor. Y el apóstol hace una especie de exaltación del amor de Dios, una especie de exaltación del amor de Dios que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es decir, el tamaño que nos ha dado el Padre, del amor del Padre es inconmensurable, pero ¿cómo llama o con qué compara el amor que Dios nos ha dado? Nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho sus hijos. Es decir, unas criaturas que no, estábamos perdidos, desviados, apartados de Dios, sin Él, en medio de un mundo caído. Dios nos muestra su amor para con nosotros, haciéndonos sus hijos en virtud de la obra de Cristo. Amén. Qué gran amor, es un tremendo amor que nosotros no nos podríamos llegar a imaginar jamás. Ahora, la única forma de poder recibir ese amor y poder ser llamado hijo de Dios, podemos verlo también en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor es de Dios, pero dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Amén. Entonces, los que no son nacidos de Dios, ¿será que aman? Por eso, ¿es decisión nuestra el amar? No. Tienes que tener a Cristo en tu corazón para es que puedas imposible amar sin Cristo. Solo, sin Cristo es imposible. Ahora miren, lo que está diciendo el pastor Jesús, y ahorita el pastor Jesús decía algo sobre, si yo no aceptaba a Cristo, realmente siento amor, pero hay una cosa importante. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Así Sí, está claro, Dios es amor, porque todo el amor viene de Dios, o sea, no de nosotros, sino lo recibimos del Padre, lo recibimos de Dios. Ahora, aquí hay una cosa interesante que hay que definir. Cuando Pablo se está refiriendo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, se está refiriendo a los cristianos, a la iglesia. Sí, no se está refiriendo a todo el mundo, se refiere concretamente a la iglesia. Y es una exhortación. Es una exhortación. Ahora, ¿qué quiero decir? Está diciendo, Señor, ustedes no sienten amor. Ustedes no aman. No aman. Entonces, la forma de amar es esta. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, miren, aquí hay una cosa interesante. El amor no significa que Dios perdona a los que no se arrepienten. Eso para nada es amor. O sea, tenemos que definir eso bien, porque si no lo dejamos bien definido, entonces la gente va a decir, bueno, entonces... Porque como Dios es si amor... exacto, entonces si no te arrepientes, olvídate. Ahora, el amor tampoco significa que Dios no disciplina a sus hijos. En Apocalipsis 3:19 dice el mensaje que le da la Odisea. Sí, a la iglesia la Odisea es eso. Yo quiero que mi hermana Evodia lea eso, Apocalipsis 3:19. Vamos a ir viendo cosas porque es interesante. ¿Qué dice, hermana? Sí, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y yo castigo a todos los que yo amo. Sí. O sea, yo disciplino.
Entonces, mire, tenemos que definir eso bien, porque, bueno, Dios me ama, entonces ya yo puedo hacer lo que yo quiera. El que ama, el padre que ama, corrige. Exacto. Sí. Ahora, mire, aquí hay una cosa que yo quiero tocar también. Mire, si Dios nos amó tanto, porque nos amó, en que siendo nosotros enemigos, porque fuimos enemigos del Señor, fuimos reconciliados con Dios por la ¿qué? Por la muerte de su Hijo. Y está en Romanos, también Romanos 5:11. O sea, nosotros siendo enemigos de Dios, porque en un momento fuimos enemigos de Dios, porque en el momento en que nosotros fuimos pecadores, estábamos pecando, estábamos en el pecado, Dios, éramos enemigos de Dios, y sin embargo, miren el amor de Dios hasta donde llega, lo que decía el pastor Ale ahorita, que Dios dio a su Hijo porque nosotros fuéramos salvos. Yo quiero leer eso. Romanos 5:10 y 11. 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por su vida, ahí está. Entonces, miren eso que es sumamente importante. Y quiero terminar diciendo, para que el pastor Ale también intervenga, porque me interesa la intervención del pastor Ale y del pastor Jesús. Miren una cosa que yo quiero resaltar también, que está en Mateo 5:44. Dice que, miren, Dios o Cristo nos pide a nosotros una decisión. Sí. Nos pide inclusive a formar a favor de nuestros enemigos, que lo amemos. De nuestro amigo, dice, amad a vuestros enemigos. Está en Mateo 5:44. Del 44 al 47 podemos leer. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora, yo sé y estoy consciente que aquí los grandes teólogos, el pastor, los doctores de teología, sí, dicen, bueno, esto es gracia común, y es cierto, es una gracia, es la gracia de Dios, de todas maneras, pero no deja de ser amor. ¿Y eso viene de quién? Viene de Dios. Eso viene de Dios. Entonces, mire, lo que quiero decir es que la inmensidad de Dios, el amor de Dios, realmente nuestra mente no la puede captar, sobrepasa. Por eso digo, Dios es amor, Dios es amor. Inclusive, haciendo un paréntesis ahí antes que el pastor Ale intervenga, cuando el Señor dice, amen a vuestros enemigos, muchas veces queremos aplicar ese amen a vuestros enemigos a todo el mundo, pero el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de amar a su enemigo. No puede. Si el Espíritu Santo de Dios no ha sido derramado en el corazón de esa persona. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 5? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y Pastor Jesús, estamos hablando casualmente de aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, porque es que si tú no aceptas a Cristo como tu Señor, no vas a sentir amor. Tienes que aceptarlo. Entonces, ya hemos dicho aquí que hemos seleccionado que el que siente amor realmente tiene que tener a Dios, porque de lo contrario no lo tiene. Ahí está la respuesta, que no es decisión de no, eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Pero Dios nos exhorta a los creyentes a que amemos. Estas palabras, todas las que hemos leído, estoy seguro que no son para incrédulos, son para creyentes. Es más, ahora que el pastor Gabriel estaba hablando allí, este texto venía a mí, y primera carta del apóstol Juan 3:18 dice, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está. Es decir, es un llamado a los creyentes para que cumplan con su responsabilidad como cristianos de amar
aún aquellos que no son sus cristianos, que no son sus hermanos. Y me llama la atención que en el texto que leías ahora, hermana Evodia, de Mateo, el ejemplo lo da el mismo Padre. ¿Cómo da ese ejemplo el mismo Padre? Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Entonces al final concluye diciendo, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Correcto, pero se lo está diciendo a los cristianos, a los creyentes. Claro, a nosotros. Nosotros tenemos la obligación. Miren, y es muy duro amar a nuestros enemigos, realmente. Nosotros, el pastor lo decía ahora, no tenemos esa capacidad. Es más, miren, aún el acercarnos a los que nos aborrecen es un acto. O a los que nos han hecho algo. Sí, es muy difícil. Se necesita un valor excepcional dado por Dios para que nosotros nos podamos acercar a esas personas y seguir haciéndole bien. Y eso no es una actitud masoquista. Llegará un momento en que, bueno, sí, tenemos que hacer un alto, porque de pronto aquella persona insiste en no recibir el amor que Dios nos ha mandado darle. Pero es un hecho que Dios nos ordena que con mucha frecuencia nos acerquemos a esas personas para darles o brindarles amor. Es una manera como Dios se muestra a sus vidas. El segundo mandamiento que dice aquí en Mateo 22, 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y el prójimo quién es? Es aún aquellos que nos hacen daño, ¿verdad? Así es. Así es, o sea que tenemos que amar a todos. Y cuando uno ve unas manifestaciones en alguna persona que la ve en la iglesia y lo ve con unas actitudes hacia otro hermano que no es nada amoroso, sino que es rencoroso, uno tiene que colocarle un signo de interrogación. ¿Será una persona que verdaderamente ha nacido de Dios? ¿Será que hay vida eterna permanente en esa persona? Muchas veces se sabe que uno puede que se tome un disgusto con un hermano, pero hasta ahí. Pero cuando uno ve que hay una actitud constante en el corazón de un hermano hacia otro o hacia los demás, uno tiene que ponerle un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Juan 3:15 que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es que, hermano Jesús, mire, hay una cosa que no podemos estar olvidando, es que cuando Pablo se refiere a la iglesia de los Corintios era eso. Era una iglesia que le faltaba, y tenía los dones, porque más adelante, o sea, si usted busca 1 Corintios 1:7, Pablo le dice, oye, ustedes tienen los dones. Sí. Pero el hecho de tener dones no significa que tengas amor, porque Pablo lo está diciendo allí. Claro. Entonces, lo que está diciendo el pastor Jesús es clave, porque miren una cosa, ¿qué encontramos en las iglesias? Podemos encontrar en la iglesia que es más fácil ser activo en las obras de la iglesia que ser amoroso. Si usted ve un hermano, caramba, qué hermano tan activo, tan proactivo, qué hermano que hace muchas cosas, pero de aquello de aquí, del amor, nada. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Dios nos está diciendo que la característica suprema, ¿verdad? La característica suprema que Dios demanda de su iglesia es el amor. Amén. O sea, eso es lo que Dios está demandando en la iglesia. Ahora, miren otra cosa que yo veo, y es que lo vemos también que en nuestro Señor Jesucristo. Sí, dice... vemos que nuestro Señor Jesucristo... hermano Gabriel, pero aquí estaba viendo un versículo que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice la palabra, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Correcto. No, lo que yo quería decir es que el amor es tan fundamental en la vida del cristiano que Jesús le dijo a sus discípulos, digo, un mandamiento no os doy, ¿recuerdan eso? Sí. Que os améis unos a otros
como yo os he amado. Aquí eso es lo nuevo. No es solo un mandamiento cualquiera, porque puede ser, pero él dice por una condición, como yo eso es lo nuevo os he amado. Eso es lo nuevo, como yo os he amado. Oye, si yo amo a mi hermano como Cristo nos ama a nosotros, Señor, yo tengo que pensarlo bien, porque ¿de qué manera nos amó Dios dando su vida? ¿Sí o no? Entonces, miren hasta dónde nos lleva a Él. No es un mandamiento, porque cualquiera puede decir, es un mandamiento, porque de pronto ese mandamiento, inclusive ya lo encontramos hasta en el Antiguo Testamento. Pero aquí Él viene y hace algo que realmente nos pone a pensar, nos pone a decir, verdaderamente yo tengo que amar así. Es clave. Entonces, mire, un mandamiento nos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13, 34, 35. Vamos a leerlo, hermana Evo, para que todos escuchemos. Juan 13, 34. 4 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Yo sé que le estoy quitando todo este versículo a mi pastor Ale, pero ahora le pido Dios excusa al pastor. Yo sé que lo tenía ahí. En todo caso, yo te amo en Cristo, mi hermano. No, y ahorita tocamos un tema que es el amor de Dios hacia los pecadores, pero hoy en día se ha redefinido el tema de la palabra amor hacia el mundo. Mucha gente que practica en el pecado, vive en el pecado, dice, no, Dios me ama en esta condición en que estoy. Sí. Y aún hay una frase célebre que por ahí se ha molestado mucho, ¿no? Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero por ahí... E incluso dicen algunos que está en la Biblia. Sí. Así hasta pero dicho. Y por ahí leía que día, creo que fue a Sproul, que decía, bueno, ¿y quién está en el infierno? ¿El pecador o el pecado? El pecado, lógico, cierto. Sí, y se va más por el amor al mundo que por amar o cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero fíjate algo, Evodia, que en la tabla de la ley, o en las tablas de la ley, como la mayoría de los teólogos la muestran, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación de amor hacia Dios, correcto, mientras que los últimos 6 hacia el hombre. Algunos otros han dicho que una es la relación horizontal, mientras que la otra es la relación vertical. El hecho es que ambos están ligados de tal manera que eso no puede romperse. Entonces, el amor a Dios, amar a Dios es aún más difícil que amar al prójimo. El mismo Señor lo dijo. Ustedes, ¿cómo dicen que aman a Dios a quien no ven, cuando aborrecen a su hermano al que no ven? La manera como tú demuestras el amor a Dios es amando a tu hermano que ves allí. Que lo ves todos los días. Y no solo al hermano que te cae bien. Porque es muy delicioso amarlos a ustedes, con quien tengo afinidad teológica, con quien tengo cercanía, que nos vemos, que compartimos juntos. Lo dice la palabra, que hace y demás. ¿Qué hace y demás? Eso es como que decir, viene por su añadidura, cae por su peso. Pero cuando te enfrentas a la realidad de ese hermano o hermanita que es tan difícil, que siempre está poniendo pero a todo, no lo paso, no me pasa. ¿Cómo decían cuando estaba más joven? Lo mastico pero no lo trago. Ese era el dicho. Cuando la escritura te reta es amar plenamente. Me gustan muchísimo los 3 primeros versículos de 1 Corintios 13. Pablo escribe unas hipérboles, es decir, unas exageraciones, correcto. En donde en primer lugar dice: si yo hablase lenguas, es decir, todos los idiomas, humanas y angélicas, sabemos que es una especulación, no es una especulación, es una exageración, porque nadie
ha escuchado hablar los ángeles en los idiomas de los ángeles, sí. Eso es de allí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y mire lo que dice, y no tengo amor, dice, y no tengo amor, mire el condicional que hay ahí, y no tengo amor, vengo a ser la consecuencia, sí, como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, un sonido sin sentido. Mira lo que dice. Pura bulla. Exacto. Puro ruido. La capacidad de comunicarse de la cual habla Pablo, porque aquí se refiere a eso, claro, a una capacidad inusitada de comunicar todas las verdades. Es una habilidad, una elocuencia. En cualquier idioma. Correcto, eso es lo que Pablo idioma refiere. Dice, si yo puedo hablar esa verdad en cualquier idioma, pero no tengo amor, nada. No soy nada. Vengo a ser, como dirían en la Odisea, creo que es que aparecen las sirenas, es un canto de sirena, muy hermoso, pero sin nada, absolutamente nada de fondo, armónico, de profundidad, no hay verdad. Es que inclusive en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos. Esa palabra amaos es una palabra griega que es agapao y va hacia un amor que no solamente se identifica con lo que decía ahorita el pastor Alex, con los que tú amas o con los que están bien contigo, sino que esa palabra también abarca a aquellos con quienes tienes diferencia o han pecado contra ti. Y esa misma palabra que está ahí es la que se usa en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo que decía ahorita el pastor Gabriel, cuán gran amor debe existir entre los hermanos, que el mismo Pedro, esa palabra que está allá en Juan 3:16, la usa acá para referirse al amor entre uno por el otro. Pastor Jesús, a veces uno habla de identidad, y yo pienso que nosotros los cristianos tenemos que tener identidad, y esa identidad no viene de nosotros, es permanente porque viene de Dios. O sea, la identidad del amor. Un cristiano, un verdadero cristiano tiene que tener la identidad. Ahora, miren una cosa, lo que usted decía ahorita, pastores. Hay una cosa de que, ¿cómo un cristiano realmente puede decir que ha nacido de nuevo? ¿Cómo un cristiano puede decir que ama realmente? Mire, una forma importante en la evidencia de un cristiano, de ser espiritual, es que tiene que tener amor. ¿Por qué? Porque en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu está el amor. Fíjate. Entonces, si yo no tengo amor, entonces yo no puedo mostrar fruto. Sí, es verdad, porque es así. Ahora, Pablo dice al final, en lo que decía el pastor Ale ahorita, en 1 Corintios, capítulo 13, dice, bueno, permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo, dice, es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él transmite el amor. Entonces, ¿cuál debe ser la identidad nuestra como cristianos? El amor. Hay una anécdota que contaban sobre Francis Schaeffer, el gran pensador cristiano del siglo pasado. Dice que había un joven que estaba muy interesado en conocerlo, pero el joven no era cristiano. Simplemente estaba fascinado por la agudeza mental de Schaeffer. Y en una conferencia le dijeron a Francis Schaeffer que el joven lo quería conocer. Hicieron todos los contactos y se encontró con el chico y empezaron a hablar. Y todo el mundo pensaba que lo que más iba a sorprender al joven de Schaeffer era precisamente esa capacidad de entender el mundo desde la mente de uno de los hombres más brillantes que ha dado Dios, que ha puesto Dios acá en la tierra el siglo pasado. Pero no fue eso. El joven dijo, lo que más me impresionó fue la forma como ese hombre me trató como si me hubiera conocido toda la vida, como si me apreciara. Y cuando le pregunté, ¿por qué razón tú me tratas así si no me conoces?
la respuesta de Francis Schaeffer fue: en ti está la imagen de Dios y debo tratarte como un hombre hecho a la imagen de Dios. Es decir, manifestó un profundo afecto, un profundo amor por aquel hombre, a pesar que no era creyente. Entonces, yo digo que esto es uno de esos ejemplos que nos pone a pensar realmente sobre cómo amamos, sobre cómo tratamos a los demás. Y regreso al texto de 1 Corintios 13, pero esta vez el versículo 2, nuevamente. Dice el apóstol Pablo: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, miren esta negación tremenda, nada soy. Y aquí que habla de la profecía, de la ciencia y de la fe. Fíjense, 3 dones que ya no tienen que ver con la comunicación de la verdad, sino con el entendimiento de los misterios más elevados que Dios ha revelado al hombre. Profecía, ciencia y fe. Tremendo. Pero en esos 3, Pablo dice: puedo tenerlo todo. No obstante, si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Nada soy. Nada soy. Ahora, eso demuestra que usted puede tener todos los dones, pero si carece de amor, Pablo dice: usted no es nada. No es nada. Y más adelante, cuando el pastor siga leyendo esto, recuerda que dice: si voy a quemar mi cuerpo, si todas estas cosas, puedo hacer lo que yo quiera, pero si no tengo amor, de nada sirve. Lo que pasa es que ese es un amor sacrificial, ¿no? Porque si uno ve a todos estos mártires de la iglesia primitiva, o sea, cómo murieron, cómo entregaron su vida por causa de Cristo, por causa del testimonio de la palabra de Dios, cómo fueron martirizados, cómo fueron lacerados, quemados, crucificados, arrastrados. ¿Ustedes creen que una persona que no tenga el amor de Dios en el corazón puede entregarse de esa forma y sufrir por alguien que no ve? Así es. Y con lo que decía el pastor Ale en el versículo 3, de pronto muchas personas dicen: pero yo tengo bondad con los demás y comparto de lo que tengo, pero aquí dice que aunque uno haga eso, pero si no lo hace con amor, tampoco. Es que aquí está nada. el tema de las motivaciones. ¿Cuáles son mis motivaciones? En el texto, Pablo dice en el versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, mira lo que dice: de nada me sirve. Es la última de las 3 negaciones iniciales antes de mostrar las cualidades del amor. Pero, ¿por qué lo decimos? Porque hay varias premisas falsas sobre el dar. Muchas personas dan incluso en las iglesias porque creen que Dios les va a devolver al 100 por 1 los bienes que dan. Ahí hay una motivación totalmente errada, porque lo que pretenden en el fondo es enriquecerse debido a que le dan a alguien y acuden a promesas tales como: no, la Biblia dice, a Dios presta el que da al pobre, en Proverbios, ¿verdad? Entonces dice: no, yo hago esto ¿para qué? Para obtener beneficios. Eso es una muestra de falso amor, es una muestra de que realmente no están amando. Fíjate que el Señor, en cambio, nos manda incluso a repartir haciendo un esfuerzo, porque muchas veces no tenemos, y le damos a los hermanos en la fe aún de lo que no tenemos. Claro. El como en la Biblia, la viuda. Primera de Juan 3:17. Sí. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Exacto, no mora. Aquí pregunta Yuribet, pregunta si el amor del que habla la Biblia se puede aprender o es algo que Dios nos da. Ciertamente es un don, pero como es un don de Dios hay que trabajar en él. ¿Y cómo aprendemos a orar en amor? Ya hemos recibido el amor, ahora aprendemos a orar en amor a través de la palabra, a través de las Escrituras.
actuamos con base en lo que la Biblia dice de cómo debemos nosotros amar. O sea, Dios nos lo da, pero también podemos aprender. Solo los que tienen el don pueden aprender a ser amorosos. Y con esto creo que es necesario una claridad. Ser amoroso no es manifestar afecto necesariamente, porque hay personas que son más... Que piensan que porque abrazan... Exacto. Alguna vez recuerdo que hace años unos hermanos pastores también me dijeron que fuera a hablar con quien era superintendente de un concilio donde yo hacía como pastor en esa época, para que pidiese unos pequeños tratados o siquiera un manojo de tratados para poder evangelizar en un lugar donde estábamos plantando una iglesia. Y recuerdo que cuando llegué y pedí los tratados, la persona fue hasta brusca conmigo, me dijo, espere ahí. Esa fue su respuesta. Y yo dije, wow, algo se molestó. Pero cuando salió, me dijo, tome. Me entregó una caja llena, yo creo que había 1000 tratados allí. Y me los dio, y estoy seguro que me los dio de muy buena gana. Pero su manera de ser, su manera de hablar, era una persona ruda, tosca. Pero eso no significa que no tuviese amor. Eso simplemente es algo relacionado con su carácter, pero su obra y su disposición estaban demostrando con toda claridad que sí estaba amando, y ante todo amando la obra del Señor. Pastor, yo quiero un momentico antes para hablar un poquito sobre lo que dice el pastor Ale, que habla de Yulibé, hizo la pregunta. Sí, está bien, yo pienso que así es lo que dice el pastor Ale, pero yo pienso que el amor tiene que aplicarlos. Si tú no aplicas el amor, si en mí no hay un cambio, yo pienso que el apóstol Pablo en lo que va a hablar ahorita el pastor Ale, habla de benignidad. Tú tienes que ser bondadoso. O sea, yo les pongo un ejemplo. Yo conocí a un pastor que hoy en día está en los Estados Unidos, el pastor Galo Barreiro. Él estudió en el seminario allá en Quito, y él me contaba que él tenía un temperamento pero bien duro. Sí, y dice que cuando Dios lo toca a él, su vida fue cambiando, y cambió hasta su forma de tratar, porque él trataba muy prepotentemente a la gente. Entonces yo pienso que el amor tiene que ser una manifestación. El amor no puedo decir, yo siento amor y lo tengo por dentro. No. El amor yo tengo que mostrar. Está bien, no voy a ser de pronto una persona que abrace, como dice la hermana Evodia, que bese, pero sí en mi trato, en mi benignidad, porque el apóstol Pablo lo dice, tú tienes que ser benigno, tienes que ser bondadoso. Y si no ahí sí entro a hacer lo siguiente: Dios te da el amor y tú tienes que ir edificándolo poco a poco. Entonces tú tienes que edificarlo, porque si tú no lo edificas, si tú no lo aplicas, entonces ¿de qué amor estamos hablando? Yo pienso de pronto, y con el perdón de la persona que ponía el ejemplo, el pastor Alex, y ni más faltaba, yo no estoy aquí para cuestionar, no, sino estamos tomándolo como ejemplo. Sí. Yo pienso que esa persona tiene que mirar la forma también como trata, cómo hace, porque inclusive la imagen que deja, si el pastor Ale se va y no es cristiano, ¿qué imagen deja? Mira cómo me trató. No ir a entonces, exacto, yo pienso que el amor tiene que aplicarse, o sea, aplicarse en la vida. O sea, yo puedo decir, yo tengo amor y yo doy en mi casa todo y hago todo, y en mi iglesia hago todo. Yo pienso que el amor tiene uno que demostrarlo, tiene uno que aplicarlo. Hay algo que Pablo dice, ¿de qué me vale a mí entregar esto? Es correcto. Pero Pedro también dice, demuestra tu amor dando esto. Así es. Bueno, pero de todos modos aquí está la pregunta, o sea, porque hablaba de que si se aprendía, dice ella, porque si Dios lo pone como un mandamiento, es algo que el cristiano natural puede aprender. O sea, si Dios lo pone como un mandamiento, se tiene que hacer, ¿verdad? Se tiene que cumplir. Es que recordemos algo, toda la piedad, incluido el amar, es una práctica también. Exacto. Nosotros necesitamos practicar todos los dones que nos han dado. Por ejemplo, vamos al plano de las profesiones. Tú puedes ser un profesional que te graduaste con notas muy altas en la universidad, pero si tú no practicas eso, seguramente vas a caer en desuso y vas a ser funciona. Vas a ser una persona que no tiene
ningún valor a nivel profesional, porque no vas a desarrollar tus experiencias de manera adecuada. Es igual, hay que ejercitar estos dones que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado. Aunque no es algo que es a la fuerza, porque, o sea, es algo que es un mandamiento. Muchos dicen, bueno, si Dios dice que tenemos que obedecer los mandamientos, es porque el hombre tiene la capacidad en sí mismo de obedecer esos mandamientos sin la necesidad de la intervención del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Muchos plantean de esa forma el obedecer los mandamientos de Dios. El tema del amor es derramado por el mismo Espíritu en el corazón de la persona. Amén. O sea, es algo natural que Dios da, que está en el cristiano, pero la piedad se tiene que ir ejercitando, como dice el pastor Ale. Es que, exacto. Sí. Hay que ir caminando, hay que ir creciendo. Si hay una circunstancia de alguna discordia entre los hermanos, ¿cuál es la práctica de la piedad en eso? Sentémonos, confesemos nuestros pecados, perdonémonos. Amén. Y sigamos. Eso es ejercitar la piedad, el amor en ese sentido. Así es. Ahora bien, mira, aquí hay una cosa de lo que está leyendo el pastor Ale en 1 Corintios, el capítulo 13. Miren una cosa, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? O sea, Pablo no enfoca tanto el amor en lo que es. Él no enfoca tanto el amor en lo que es, no está definiendo el amor ahí, sino en lo que el amor hace y no hace. O sea, es una acción. Eso hace el apóstol Pablo. Ahora, mire, el amor de Dios hacia nosotros es un amor que tiene que ser más activo que pasivo. No puede ser pasivo, tiene que ser un amor activo, no puede ser abstracto. O sea, no simplemente se siente la paciencia, sino que la practica. Lo que decimos ahorita, tiene que ser puesto en práctica. No puede quedar solo en palabras. No puedes quedarte, yo no puedo quedarme con decir, bueno, lo que pasa es que yo, si ponemos el ejemplo que decía el pastor Ale de la profesión, es que yo soy un buen ingeniero, yo terminé con las mejores notas y me quedo allí. Yo tengo que demostrar, yo tengo que practicarlo. Así es el amor no puede quedarse en la mente nada más y decir, no, yo soy cristiano y ya, pero ¿dónde lo demuestra? Es una acción. El amor es activo, no puede ser pasivo, tiene que ser demostrado. Yo tengo que ir aprendiendo. Si Dios ha derramado en mí ese amor a través del Espíritu Santo, yo tengo que ponerlo en práctica, porque si no, puedo demostrarlo. Dios actuó, envió a su Hijo. Correcto. Cristo actuó, murió en la cruz. Entonces el amor es eso, una acción. Bueno, ya casi va terminando el tiempo del espacio de la primera parte. Pues vamos a orar, porque ya quedan 3-4 minutos, por lo que hemos hablado, porque en realidad el amor se está como que enfriando, ¿verdad? O sea, uno ve el actuar de hoy día, incluso esto está dirigido para aquellos que conocen y dicen que creen en Cristo, pero la realidad que se está viviendo es otra, ¿verdad? O sea, porque aún incluso aquellos que hablamos de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos dejamos llevar por rabia, por resentimiento, por no perdonar, incluso hasta con nuestra propia familia, tanto carnal como esa familia que nos ha regalado Dios. Sería muy bueno orar, porque en este mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, está faltando mucho el amor. Y yo quiero invitar al Pastor Jesús que haga esa oración por esa falta de amor. Pastor. Padre eterno, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor, conociendo tu palabra, que el perfecto amor echa fuera todo temor, y que solo es posible amar a nuestro prójimo de una forma pura y verdadera es cuando se ha producido un nuevo nacimiento en el hombre,
cuando el Espíritu de Dios ha sido derramado en el corazón de nosotros los hombres, y cuando, Señor, tú nos has hecho nacer de ti, Dios. Y pedimos por aquellas familias, aquellos hermanos en la fe, aquellos amigos que están sufriendo, Señor, depresiones, rechazos, que tienen rencor, que tienen odio en sus corazones, que tú tengas misericordia de ellos y que el Evangelio llegue a sus vidas para consolarlos, para exhortarlos, y que entiendan por medio de tu palabra que deben de proceder al arrepentimiento, al perdón de sus pecados y a invocar el santo nombre tuyo, Jesús, en sus vidas, y caminar de tu mano día a día, noche tras noche, el amar tus mandamientos, porque solamente tu palabra puede hacer libre el corazón del hombre. Tú dices, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gracias te damos en esta hora, Padre, y en Jesucristo te hemos orado. Amén. 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 Bueno, antes de recordamos la dirección de la Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh, calle 33 28 81. Estás invitado a sus servicios hoy, sábado 6 de la tarde, reunión de jóvenes. Mañana domingo, ese servicio escuela dominical desde las 10 de la mañana. Los días martes y viernes a las 7 de la noche, un servicio especial de alabanza y de adoración. Bueno, les damos ahora, seguimos con esa segunda parte, gracia y verdad.